Buenas tardes. Desde Comité Nacional Coordinador vamos a presentar esta exposición sobre la visión política del Movimiento Nacional Sinarquista. Vamos a tocar algunos temas en el entendido de que lo que estamos presentando y proponiendo es un trabajo que tiene que ver con la organización de nuestros grupos, de nuestros proyectos productivos, nuestros proyectos sociales, las uniones campesinas, uniones sindicales, uniones gremiales y las estructuras que estamos teniendo en los barrios, inclusive entre los jóvenes también, en el tema de los universitarios, del Frente Nacional de la Juventud, etcétera. Bueno, va a tratar de abarcar todo, por eso va a ser, digamos, más a las bases que en lo cotidiano, pero vamos a tratar de abarcar lo esencial como para que dé orientaciones de por dónde va esto. Muy bien. El punto me voy a minimizar. Correcto. Bueno, la visión política del Movimiento Nacional Sinarquista. Vamos a empezar entonces. A ver, denme un segundo. Ahí está. Bien. Para poder entender el tema de lo político en nuestra visión, en nuestros principios, hay que partir de las cuatro bases, cuatro pilares que forman ese pensamiento llamado arqué o arjé, que es de donde viene la palabra sinarquista o sinarquismo. La autarquía, la autogestión, la autonomía y la anábasis. Son términos un tanto filosóficos y prácticos, pero que tienen un sentido muy profundo. Por eso los estoy poniendo así en esta forma para que los entendamos. Mire, la autarquía, ¿qué se refiere a eso? La autarquía se refiere a la realización plena de uno mismo, tener una conciencia clara y una voluntad formada. La autarquía tiene que ver con el construirse uno mismo, no estar pensando en lo que digan los demás de mí o en si me siento mal o si me siento bien, sino que yo actúo en base a los principios, la voluntad y la conciencia que yo soy, que yo tengo. La autogestión es la comunidad en resistencia, la comunidad organizada. La autogestión se refiere mucho a lo colectivo, aunque hay quienes lo usan en lo personal, pero aquí entiéndanlo como lo colectivo, como el grupo, como la organización. La, hay que resistir a la usura y a la tiranía, es darse el propio destino como comunidad. La autonomía ya se refiere a lo social, o sea, mucho más amplio que la comunidad, que el grupo vecinal, que el grupo campesino. La autonomía se refiere ya al pueblo en general, a la sociedad en general. Y la sociedad, el pueblo, necesita tener una organización que sea autónoma, es decir, que se construya para resolver las propias necesidades y buscar sus propias necesidades y entender sus propias soluciones y buscar la forma de que estas soluciones se desarrollen, se construyan, obviamente a través de los instrumentos que la sociedad tiene para hacerlo. ¿Y cuáles son estos instrumentos? Lo vamos a platicar, pero el resumen es el Estado, las instituciones públicas. Esas son la herramienta, pero ahorita lo vamos a platicar. La anábasis es un concepto interesante. La anábasis se refiere a ese retorno al hogar. Hay una pequeña historia muy interesante, muy heroica. No es un cuento, es una historia real, pero que hizo que algunos literatos construyeran sobre este hecho, que ahorita lo vamos a platicar. Pero se refiere básicamente a regresar a los principios del espíritu, la lucha cultural que nos puede y debe guiar a una nueva civilización. Vamos a ver de qué se trata esto. Miren, vamos a empezar con la autarquía.
es la capacidad de ser uno mismo. El ser humano tiene 4 relaciones básicas que nos describen como seres con conciencia y con voluntad y seres sociales. Las 4 relaciones básicas son conmigo mismo, o sea, lo que yo pienso, lo que yo creo, mis experiencias, mi historia personal. Esa es una. 2, con el otro o con la otra, o sea, hombre, mujer, y con la comunidad, o sea, la relación mía, de mi persona, con el resto de las personas. Y con la naturaleza. ¿Por qué es importante entender que tengo yo una relación con la naturaleza? Porque la naturaleza es todo eso, todo el ecosistema que me rodea. Es desde la tierra, el agua, el aire que respiro, los bosques, pues la energía del sol, todo lo que me rodea, todo ese ecosistema tiene una relación conmigo como persona. No porque la naturaleza tenga conciencia y me hable, sino porque hay una relación como tal, a tal grado que si yo salgo y miro al sol, por ejemplo, pues se me quema la vista, se me dañan se me daña la retina. Si el agua está contaminada, pues me voy a morir. Si la tierra se seca, pues no va a haber fruto, no va a haber alimentos. Mueren las plantas, mueren los animales y termina por morir uno mismo. Entonces sí tenemos una relación con la naturaleza y con lo trascendente. ¿A qué se refiere lo trascendente? Lo trascendente es lo que nos lleva más allá de nuestra propia vida, de lo cotidiano. Trascender es atravesar ese, ese muro de mis sentidos, de mis emociones, o sea, de lo que me rodea cotidiano. Lo trascendente es cuando yo dejo un legado para la posteridad, es decir, cuando digo, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para darle sentido a mi existencia? Algo que se diga, ah, órale, fulanito hizo tal cosa y seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, dejó su legado. Eso es lo trascendente. Y dentro de este sentido de trascendencia existe también el espíritu, o sea, todo aquello que nos hace crecer, que nos hace realizarnos a plenitud. Y dentro de esa plenitud está ese contacto con lo sagrado, con, con esa vocación que tenemos a, a pensar, a imaginar, a soñar y a experimentar el, pues lo espiritual. Cuando las relaciones, estas 4 relaciones están enfermas o alguna de estas está enferma, es cuando el ser humano se siente cohibido, se siente en un proceso de decadencia, de declive, y por eso es importante sanar estas 4 relaciones. Termino esta parte con una reflexión. Dice, no hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. Cuando sanamos nuestras relaciones, normalmente lo vamos a hacer venciendo miedos, venciendo resistencias, venciendo egoísmos, venciendo eh, obstáculos. Y por eso es heroico esto, es heroísmo puro. ¿Y qué es lo que nos empuja a ser héroes? Pues el amor. El amor entendido como esa capacidad que tenemos los seres humanos de dar. El amor no es la visión romántica del apego de cuando está uno de adolescente y me gusta fulanita, a las muchachas me gusta fulanito. Eso es esa atracción. El amor es esa capacidad de darse a sí mismo. Bueno, por eso es importante el sanar estas relaciones y pues sí exige ese heroísmo. Bueno, pasamos a la parte de la comunidad, el grupo, la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Es la convicción y acción de una comunidad para resolver sus necesidades apoyada en sus recursos, la participación de sus miembros y la gestión correcta de sus proyectos. Vean ustedes aquí en este esquema sencillo,
Hay una necesidad comunitaria, gestionamos el proyecto o tramitamos la obra, dice aquí, gestionamos el proyecto, ejecutamos el proyecto, le damos una sustentabilidad al proyecto y así se resuelve la necesidad. ¿Qué es darle sustentabilidad al proyecto? Sustentabilidad quiere decir que se sostiene a lo largo del tiempo. Por eso es importante que cuando vemos una necesidad en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra población, en nuestro grupo de amigos, en nuestro gremio, si es un grupo de mujeres, si es un grupo de jóvenes, si es un grupo de comerciantes, un grupo de lo que ustedes gusten, tiene que haber un programa. No es este el momento para escribirlo todo, porque nos llevaría más tiempo del previsto, pero sí es importante que entendamos que si la necesidad es clara, y para que sea clara hay que analizarla, eh, tenemos que gestionar un proyecto para resolver esa necesidad. Y gestionarlo es pensarle por qué sucede, qué se necesita, qué hace falta, a quién le corresponde, a quién del grupo, cómo nos vamos a organizar para enfrentarlo, eh, qué tiempos, qué plazos, pues, y por lo tanto, pues, a ponerle manos a la obra entre todos, las responsabilidades de cada quien, etcétera. Y la sustentabilidad que decía es eso, o sea, ¿cómo podemos hacer si ya estamos resolviendo esa necesidad? ¿Cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, tenemos un canal que atraviesa la colonia y está lleno de basura y el agua está sucia, llega el drenaje, la gente tira basura y eso provoca enfermedades, provoca malos olores, provoca incluso la aparición de fauna nociva o gente incluso que pueda caerse en el canal, está mugroso y se enferma y se muere. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, esa es la necesidad. ¿Por qué sucede? ¿Qué hace falta? Hace falta una limpieza, la comunidad no puede limpiarlo porque no tiene todas las herramientas, entonces hay que buscar al ayuntamiento que apoye, a quién le corresponde hacer un comunicado, una solicitud al ayuntamiento, pero el canal no se ensucia solo, el canal se ensucia porque hay vecinos que van y tiran su basura allí, entonces también hay que hacer una campaña para concientizar a los vecinos, hay que solicitar, por ejemplo, además de la limpieza, hay que solicitar que se pongan mallas de alambre, pues, para que la gente no se caiga. Inclusive se puede poner bancas y se pueden poner árboles para que aprovechando la humedad, pues estos árboles den sombra y se puede hacer un pequeño jardín ahí a lo largo del canal. ¿Y cómo le vamos a dar sustentabilidad? Ah, bueno, a través de la campaña para que poner letreros para que digan, por ejemplo, no tires basura, el canal es de todos. Los jardines que pongamos pueden ser jardines hechos por la misma colonia y la colonia puede poner ahí también los sábados, los domingos puede poner algún tipo de intercambio de plantas, de frutas, inclusive como una especie de tianguis, sin que sea un tianguis propiamente, pero sí, sí se pueden hacer actividades culturales, todo aquello que haga que dure en forma permanente este proyecto. De esta manera, las soluciones nos obligan a todos y nos benefician a todos. Bueno, eso se refiere a la autogestión. Si se fijan, quien lo va a resolver es la comunidad, la colonia, los vecinos organizados del pueblo, del rancho, del barrio. El ayuntamiento, las autoridades van a tener que ver, pero es un instrumento más de la comunidad. Entonces la comunidad es quien va a decir, órale, así se van a hacer las cosas. Fíjense que no es una novedad esto, ¿eh? A lo largo de los años, de las décadas que tiene el movimiento sinarquista, ha promovido la autogestión, no ha promovido el victimismo social, sino la organización comunitaria autónoma. Y por ejemplo, aquí en estas imágenes son obviamente en blanco y negro, porque son de hace muchos años. Podemos ver a sinarquistas, dice, para que el trabajo rinda mejores frutos y pueda remediar mayores necesidades, los sinarquistas procuran capacitarse de la mejor manera posible. En la gráfica vemos a un grupo de sinarquistas recibiendo una clase práctica de apicultura, es decir, la producción de miel, el cuidado con abejas, etcétera.
Podemos ver aquí abajo, sinarquistas reparando un puente, construyendo un camino, trazando la ruta del drenaje o del agua potable aquí. Hay escuelas que se han hecho en forma cooperativa, hay cooperativas de producción, cooperativas de ahorro, etcétera. Entonces, la autogestión siempre es una herramienta no solo necesaria, sino vital para las comunidades. Bueno, se trata pues de seguir esa lucha, seguir esa forma de organización. Aquí algunas fotos nuevas, estas del año pasado, hace unos, no, fue el año pasado, sí, unos 2, 3 meses, aquí está de unos meses más, y también del año pasado. La lucha es nuestra alegría y dice aquí está esta imagen. Y es eso, es seguir construyendo lo que ya sabemos hacer, pero invitar a más gente para que lo haga, para que participe. La autonomía. Les decía que si la autogestión se refiere a la pequeña comunidad, al grupo del barrio, al grupo del pueblo, al grupo de la ranchería, al grupo de mujeres, al grupo de jóvenes, la autonomía en esta línea, bueno, con lo que estamos queriendo explicar, se refiere ya a la suma de las comunidades. Es decir, el grupito de mujeres de Oaxaca se pone en contacto con el grupo campesino de la zona de la montaña de Guerrero, o de Xochimilco, o de Jalisco, o de Michoacán, o de San Luis Potosí. Entonces, todos estos grupos que se organizan, que se ponen en contacto entre sí, que son conscientes de que pueden mejorar su vida, su realidad. Todas estas comunidades forman un pueblo. Pueblo no es masa. La masa es como la multitud que va a un estadio, termina el partido y ya todo el mundo para su casa o para otros lados y nadie tiene que ver con nadie. O sea, simplemente era ver un espectáculo y vámonos. El pueblo no es eso. El pueblo es cuando hay una conciencia de trabajar en comunidad, en conjunto, en organización. ¿Y para qué? Pues para construir un destino mucho mejor para todos. Por ello, el pueblo reclama que el Estado cumpla sus funciones, obliga al Estado, no depende del Estado ni se le somete al Estado. El gran problema que tenemos en muchos países, no solo en México, es que las organizaciones sociales o las organizaciones políticas tienden a buscar que el Estado les financie, les sostenga, les diga qué hacer. Y cada periodo de campañas electorales tenemos a los partidos yendo a los barrios a prometer que nos van a llevar al paraíso mismo. Y mucha gente cae en esa trampa. Les entrega tiempo, vida, esfuerzo y las grandes cúpulas de los partidos van a llegar al poder y van a hacer lo de siempre. ¿Por qué? Pues porque saben que no hay un pueblo que les esté exigiendo. Si nosotros organizadamente, con argumentos válidos, sólidos, estamos constantemente obligando al Estado a que cumpla su tarea, su función, entonces vamos a hacer que cada vez haya mejores gobiernos. Pero ¿qué es el Estado y qué es el gobierno? Miren, el Estado son todas aquellas instituciones que tienen que ver con la vida pública de una sociedad. La soberanía radica en el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? La soberanía es el soberano. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es quien manda? ¿Quién es quien determina hacia dónde deben de hacerse las cosas y por qué deben de hacerse las cosas? La soberanía por eso radica en el pueblo. Es el pueblo el que dice, a ver, yo soy un pueblo, yo soy el pueblo mexicano, necesito agua, necesito recursos, necesito una buena administración de los impuestos que pago, necesito carretera, necesito escuela, necesito hospitales, necesito seguridad, necesito vivir en paz. Entonces yo como pueblo, o nosotros como pueblo, decimos, a ver, necesitamos construir instituciones que nos ayuden a cumplir esos objetivos. Lo podemos resumir en lo siguiente: conciliar y reconciliar. Es decir, la gente de la ciudad, por ejemplo, con la gente del campo. Una empresa que dice, a ver, yo quiero construir aquí eh, una planta industrial o quiero construir aquí un parque industrial, pero a lo mejor la gente dice, no, pero es que nos vas a desbaratar aquí nuestra zona de bosque.
vas a secar el río. Entonces, pero va a decir la empresa, sí, pero voy a darles trabajo, voy a dar empleo. Entonces, esas diferencias entre lo que la comunidad necesita, lo que se va desarrollando como parte del progreso, pero también el cuidado de la tierra, el cuidado de la vida, de los derechos laborales, etcétera, ahí es donde entra el Estado y va a entrar en tres formas. Va a entrar en forma de leyes, o sea, generar leyes que se cumplan. Dos, en forma de prevención, es decir, de planificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Estado dice, a ver, vamos a construir, sí, necesitamos más parques industriales, necesitamos más empleos, más empresas. Vamos a ver dónde conviene, dónde es más adecuado sin que afecte a la población. Y tres, la ¿cómo llamarle? La persecución o incluso el castigo o el hacer cumplir las leyes para las cuales están hechas. Es decir, si ya hay por ejemplo, una empresa está tirando sus desechos a un río, a un arroyo, el Estado tiene la obligación de impedirlo. Y todo eso tiene que ver con la conciliación y la reconciliación de la sociedad. El Estado mal haría un gobernante, por ejemplo, en estar provocando la división entre la gente. Por ejemplo, decir, los que estén conmigo son los buenos y los que estén en mi contra me critiquen son los malos. Eso sería fatal para una sociedad. Por supuesto, el pueblo debe no de creerle al político, sino tomar en cuenta sus propias necesidades y exigir, bueno, conciliar. Garantizar la existencia del pueblo. Miren, la violencia tiene un origen. No nos vamos a meter a estudiarla ahorita porque nos lleva más tiempo del debido, pero garantizar la existencia del pueblo quiere decir que la única razón de ser de un Estado es cuidar al pueblo. Si el Estado no está cuidando al pueblo, entonces no está cumpliendo su función, su obligación del Estado. Y el Estado debe defender y construir equilibrio en la sociedad. Eh, el Estado tiene varias facetas o varios aspectos. Uno de ellos es el gobierno. Para entendernos mejor, el Estado se refiere no solo a los funcionarios que ejercen la administración de los asuntos públicos, es decir, el alcalde, el gobernador del Estado, el presidente de la República. El Estado también son las instituciones como el Seguro Social, el IMSS, pues, la educación pública, las escuelas, las empresas propiedad del Estado que se dedican, por ejemplo, Pemex, que extrae el petróleo, que tiene que ver con la gestión de este recurso, la construcción de carreteras, la construcción de puentes, la innovación tecnológica, todo eso tiene que ver con el Estado. Nosotros como pueblo podemos votar por nuestros gobernantes y los gobernantes, su función es administrar correctamente todo ese aparato del Estado. Es decir, nosotros a través de los impuestos estamos generando el dinero que tiene el Estado. Los funcionarios, los políticos no dan dinero de su bolsa. Ellos están agarrando el dinero y de ahí es de donde salen las pensiones, las jubilaciones, los apoyos. Cuando una comunidad sufre un desastre, no es el político el que saca de su bolsillo y órale, tengan su despensa, tengan su... No, están tomándolo del dinero que da todo el resto del pueblo. Por lo mismo, eh, el gobierno debe de obedecer y debe de transparentar lo que la sociedad, lo que el pueblo le diga que debe transparentar, es decir, todo. Hay una palabra muy llevada y muy traída que es democracia. Democracia quiere decir demos, pueblo, y kratos quiere decir poder o autoridad. Hay diferentes tipos de democracia. La democracia liberal o representativa se refiere a poder elegir representantes, diputados, senadores, al gobierno como tal. La democracia participativa es otra y se refiere a que hay instrumentos que permiten que la gente participe más en las decisiones que tienen que ver con el resto de la sociedad.
Por ejemplo, la consulta popular, el plebiscito, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, todo esto, el Movimiento Nacional Sinarquista a través del PDM, del Partido Demócrata Mexicano, lo propuso y fue uno de los pioneros en la construcción de la democracia participativa. La democracia orgánica existe en algunos países y en algunas instituciones y se refiere a los gremios, los sindicatos, los organismos, o sea, ya están organizados y cada gremio solicita o requiere determinadas cuestiones y se toman las decisiones. En ocasiones esta democracia orgánica no está tan bien entendida, pero no quiero alargarme de más, simplemente a veces, por ejemplo, un sindicato puede decir, a ver, yo quiero que los derechos laborales contemplen la jornada de trabajo de 7 horas en lugar de 8. Sí, el sindicato, junto con otros sindicatos, pueden proponerlo y votarlo. Probablemente el gremio de los empresarios digan, no, bajar 1 hora es mucho, nos afecta el costo de los procesos productivos. Nosotros pedimos que no sea así, que no sean 7 horas. Mejor preferimos dar un bono adicional, por ejemplo. Ahí es donde entra la toma de decisiones y por eso la democracia orgánica a veces se presta a hacer mm, como requiere un voto de calidad, usualmente ese voto de calidad es el presidente de la República o el líder político del país. Y es ahí donde a veces, más que de una democracia orgánica, funciona como una especie de presidencialismo o autoritarismo. Pero bueno, ya depende del país en donde se haya establecido para estudiar ese tipo de democracia. Bueno, la democracia directa es una democracia que se refiere más a los grupos pequeños. Por esto, porque es cuando se toman decisiones por consenso en una asamblea. Es decir, si una población dice, a ver, queremos que se construya una escuela, sí, pero también tenemos necesidad de construir un hospital. Entonces, ¿qué hacemos? No, bueno, pues hay que votar, pero tenemos que hacerlo por consenso. ¿Por qué? Porque no va a haber campaña electoral, no va a haber nada, o sea, es por beneficio de la comunidad y ambas decisiones pues nos van a beneficiar, pero no tenemos recursos para hacer las dos. Entonces hay que buscar el consenso. ¿Y qué significa el consenso? Significa buscar una solución que a todos nos parezca correcta. ¿Es posible esto? Sí es posible, pero hay métodos para llevar a cabo el consenso. No se trata nada más de que cállense ustedes para que o acéptenlo a ciegas o sométanse. No es eso. Existen procesos de consenso y son procesos muy bien medidos, muy bien trabajados que se pueden implementar. ¿Por qué? Pues porque tienen que ver con diferentes medidas y diferentes planteamientos. Pero bueno, esto ya lo platicaremos en otro momento. La democracia integral es un resumen de buena parte de estas formas de democracia. Es la implementación organizada de lo anterior. Es decir, desde la base social, desde las comunidades, hasta las decisiones sociales y nacionales hechas de una forma inteligente, de una forma adecuada. Miren, un Estado que no practica la justicia es solo una banda de ladrones, decía San Agustín. Por eso el Estado tiene que funcionar, tiene que ser eficiente y tiene que cumplirle al pueblo, ¿sí? Las herramientas que garantizan la autonomía popular son la democracia directa, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, la revocación de mandato, el presupuesto participativo, que son buenas herramientas, no todas, pero son buenas herramientas para que un Estado cumpla sus objetivos. Y bueno, decía que la anábasis es una historia muy interesante y se refiere a la batalla cultural. Miren, hace muchos años en, en, este, en Grecia hubo una batalla que librar contra contra el imperio persa.
Si hemos visto la película 300, bueno, más o menos ese es el contexto. Pero resulta, esto fue poco antes, resulta que el rey persa recluta a 10,000 griegos para que le ayuden a vencer a un enemigo, pues, bastante brutal. Por eso necesitó reclutar a los griegos. 10,000 griegos van a apoyar a este rey. Pero resulta que el rey es asesinado por sus enemigos, muerto por sus enemigos, y de repente se ven traicionados por todos, quienes los habían llevado, quienes los habían reclutado, pues resulta que ahora los están acusando de ser mercenarios y solicitan la aniquilación por parte del nuevo emperador. El nuevo emperador los persigue, la gente que no los conocía pues también dudaba de ellos y los pueblos por donde pasaban pues también estaban en contra de ellos, todo mundo buscando aniquilarlos. Entonces ellos se encontraban pues muy lejos de su hogar. Entonces había varios de estos soldados griegos que decían, pues ya lo único que nos queda es entregarnos a la muerte, a la derrota, dejarnos nuestros huesos en el desierto. Pero por ahí uno de ellos dice, no, tenemos algo que nos empuja a continuar, que es el amor por nuestra familia, el amor por los nuestros, el amor por nuestra tierra, por nuestra patria lejana. ¿Queremos llegar al hogar? Sí, sí queremos regresar a nuestro hogar. Entonces, ¿qué hacemos aquí tirados? ¿Qué hacemos sometidos y dándonos lástima a nosotros mismos? Levantémonos sobre las ruinas, sobre este desierto que no nos venza y empujemos nuestro espíritu para que empuje nuestras piernas y continuemos el retorno al hogar. La cultura, la cultura es ese espíritu que hace que los pueblos se alcen sobre las ruinas y digan, no podemos dejarnos vencer. Una cultura enferma delata un pueblo en agonía. Sanar la cultura es sanar el pueblo. Es decir, estamos quejándonos de la violencia, de la delincuencia, de la destrucción de las familias. Vemos tantas cosas que pasan en la sociedad. Estamos rodeados por todo lo pernicioso y lo malvado que hay. Si queremos regresar al hogar, o sea, a ese México, a esa sociedad ideal donde no hay injusticia, donde no hay violencia, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay fraternidad, entonces tenemos que entender que no podemos dejarnos vencer. Y la cultura es esa fuerza interior que nos hace recordar que amamos a nuestras familias, a nuestra tierra, pero pues ahora no lo hacemos en una tierra lejana y que hay que regresar físicamente o geográficamente, pero sí tiene que ver con la cultura, o sea, con recuperar esas virtudes que la sociedad perdió y hay que regresarlas. Entonces, sí se puede a través de la cultura. La cultura es toda esa expresión, es todo ese espíritu de una comunidad, de un pueblo. La cultura, pues, es todo aquello que nos hace convivir, expresarnos, realizarnos, todo aquello que nos sana nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, con el medio ambiente, con la naturaleza, pues, y con lo trascendente, con lo sagrado. Pues ayer, hoy y siempre hay que estar trabajando, hay que continuar, hay que perseverar. Aquí compartí este artículo, no se ve muy claro, pero esta, esta compañera, María del Carmen Lara, este es un periódico de los años cuando estaba el PDM, pero es interesante por esto. Ella promovía el cooperativismo, ella promovía la participación política de las mujeres, de toda la comunidad. Es el ejemplo de lo que queremos hacer. Y acá tenemos fotos más recientes de compañeros que están trabajando en diferentes lugares por hacer realidad todo esto que estamos diciendo. Pues nuestra fuerza estará en nuestra alianza. Ojalá con esta breve presentación hayamos entendido lo esencial.
que la política, la lucha política es la acción, es la militancia de una comunidad para garantizar su existencia y la vida digna de sus hijas y de sus hijos. El Estado, el gobierno, debe de obedecer lo que el pueblo requiere y reclama. Pero el pueblo, ojo, el pueblo tiene que cumplir su deber. El pueblo no puede estarse sometiendo a los políticos que llegan y le prometen un puesto, 500 pesitos por hacer una pega de propaganda. No, 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 no. El pueblo debe decir, a ver, gobernantes, ustedes están ahí trabajando con dinero que el pueblo da, el pueblo paga. Por lo tanto, el pueblo debe de hacerles obedecer. Que si el gobierno determinó darle pensión a los ancianos, a las ancianas, ese dinero es del pueblo, no es del gobernante. Qué bueno que tomó esa decisión, pero quien va a estar como garante debe ser el pueblo trabajando, el pueblo vigilante y el pueblo cuestionando, porque el pueblo es el amo, el pueblo es el señor y el gobierno es el servidor. ¿Sí? Bueno, pues con esto termino la presentación y les agradezco mucho su participación.